Hola, yo soy Raquel y hoy vamos a hablar de los gigantes. Animales fantásticos y dónde leerlos es una serie mensual que voy a empezar con este video en el que les voy a platicar de un animal fantástico y de sus características, así como también recomendarles algunos libros en los que aparecen estos seres. Desde pequeña siento una gran fascinación por la criptozoología, que es el estudio de los animales ocultos o de los animales fantásticos. Entonces quiero aprovechar el conocimiento que ya tengo para también, bueno, no quedarme con ese conocimiento, sino también investigar un poco más y platicarles de estos animales que a mí me fascinan y también pues complementarlo con el otro lado que es de la literatura. Entonces, bueno, comencemos el día de hoy con los gigantes, que son curiosamente en muchas de las mitologías en diferentes culturas suelen ser también reconocidos como de los primeros habitantes del mundo y se presentan también en muchísimas culturas seres humanoides con gran tamaño. Y en este video les voy a platicar de 5 tipos diferentes de gigantes. El primero va a ser el gigante común, es decir, simplemente un humano con, bueno, no un humano, un humanoide de gran tamaño. El segundo van a ser los trolls de la mitología escandinava. El tercero van a ser los cíclopes, que suelen ser también de gigantes, únicamente que tienen un solo ojo en vez de dos. En cuarto lugar les voy a platicar ligeramente acerca de los ogros, y en quinto lugar de los oni, o que son una especie de gigantes demoníacos japoneses. Como les decía, en muchísimas mitologías distintas aparece la figura del gigante. Y para empezar, en la mitología griega hay dos tipos como de gigantes que más se reconocen. Uno es los titanes. Los titanes son aquellos como previos a los dioses griegos, eran los primeros habitantes del mundo que nacieron de que nacieron de Gea, es decir, la tierra, y Urano, el cielo. De la unión de ellos dos nacieron los titanes, que eran los que gobernaban el mundo al principio y después fueron derrocados por los dioses. Y los otros que aparecen eran los cíclopes, que les mencionaba, son también de la mitología griega y son hijos de Poseidón. Y ellos tienen solamente un ojo, y el más conocido de esta especie es Polifemo, que es un cíclope que aparece en la Odisea de Homero. Tanto de los titanes como de los cíclopes podemos ver que aparecen en Percy Jackson, Los dioses del Olimpo, y puesto que en estos libros aparece cualquier cosa que tenga que ver con la mitología griega. Después, en la mitología celta también se habla bastante de los gigantes. Precisamente en esta región hay una leyenda contada, bueno, que es como esas leyendas que pasan de boca en boca, leyendas, digamos, celtas, leyendas inglesas, pero que aparece también escrito en unas crónicas que escribió Geoffrey de Monmouth, que se llaman La historia de los reyes de Britonia, que me da muchísima curiosidad leer, aunque probablemente es súper aburrido, no sé. Una vez intenté leer historia y así de ese estilo y no pude, porque no son novelas, es tal cual como crónica. Pero bueno, en esta mencionaba la existencia de un gigante llamado Gog Magog, que estaba en la isla de Albion, que es básicamente Inglaterra, y dominaba sobre ahí y causaba terror, y pues tenía como su ejército. Y un día llegó Brutus el troyano, que venía de Troya, exiliado, y él llegó y derrotó a este gigante llamado Gog Magog, cortándole la cabeza. Y se dice que Arturo, el de las leyendas de Arturo, era descendiente de alguna forma de Brutus el troyano. Y bueno, para mencionar también algunos libros que tienen que ver precisamente con los gigantes de esa región, es algo que nosotros conocemos muchísimo, que es la historia de Jack y las habichuelas mágicas, que es de esos cuentos de hadas que quién sabe quién los escribió. Y también está Jack el Matagigantes. Son dos historias distintas, sin embargo los dos tienen protagonistas llamados Jack, y una, la del Matagigantes, era un muchacho que se llama Jack, que durante el reinado del rey Arturo mató a muchísimos gigantes engañándolos. Era muy hábil y muy inteligente y los engañaba para matarlos, pero estos gigantes eran malvados, entonces todo estaba perfecto. Y luego estaba también la historia de Jack y las habichuelas mágicas, que creo que no conocemos mucho mejor, que es de este chico que a cambio de su vaca recibe unas habichuelas mágicas o frijolitos mágicos, y al
plantarlos crece una planta gigantesca que lo lleva como a otro lado, en el que llega a donde están los gigantes, que está y les roba cosas a estos gigantes. Y cuando intenta escapar, mata a uno al final y él pues gana. Vaya. Y con esta historia quiero ligar muchísimo a otra historia que también tiene que ver con gigantes y con un árbol de por medio. Y tiene que ver con la mitología nórdica. En la mitología nórdica, literalmente el primer habitante del mundo, bueno, en general de los mundos, fue Ymir, que era un gigante. Y de ahí, de Ymir nacieron los humanos, nacieron los dioses, nacieron los enanos, nacieron los gigantes de hielo. Y los gigantes de hielo son aquellos antagonistas eternos de los dioses. Estos gigantes llamados Jotuns, porque viven en Jotunheim, que es uno de los como mundos que están conectados por Yggdrasil, que es el árbol que conecta con, pues, todos los mundos. Está en Asgard, está Midgard, que es donde viven los humanos, que es la tierra, está Jotunheim y está también Niflheim y otros tantos. Son varios, no me sé el nombre de todos. Pero bueno, básicamente están los gigantes de hielo, que son los eternos enemigos y que van a ser además contra los que se libre la batalla durante el Ragnarok. Pero también en la mitología nórdica existe otro tipo de gigantes, que son los gigantes de fuego, que habitan también en otro de estos como mundos que les digo que están conectados por el Yggdrasil y que también van a aparecer durante el Ragnarok, que son los gigantes de fuego, es decir, los Muspeli, que viven en Muspelheim, que es otro de estos mundos que digo. Y bueno, para seguir en esa región están los trolls, que aquí es un poco delicada la situación porque no siempre son gigantescos los trolls. De hecho, en muchas descripciones los trolls tienen un tamaño bastante parecido al de los humanos. Sin embargo, en muchas otras sí son de tamaño gigantesco, incluso llegando a ser del tamaño de montañas. Y estos trolls son de la mitología escandinava, así de la zona de Noruega y demás, que también son la mitología nórdica de ahí. Estos seres vivían en los bosques, en las montañas y muchas veces de manera subterránea, es decir, de bajo tierra. Y en muchos casos eran apacibles y no se les como atacaba o si no se les invadía. Sin embargo, en otros sí se reportaban casos así de troles malvados que robaban niños y se los devoraban o cosas así. Algo que es muy común en las descripciones de los trolls es el hecho de que se hacen de piedra cuando están bajo el sol. De hecho, es una de las razones por las que viven de manera subterránea. Después, cuando llegó un poco esta como mitología de los trolls a Inglaterra y a otras regiones, se empezó a popularizar el hecho de que los trolls vivieran bajo puentes, pero originalmente no era así. Originalmente los trolls más bien vivían bajo tierra. Y en cuanto a la literatura, podemos encontrar trolls en varios libros. En el primero en el que podemos encontrarlo, y que es un libro que ha tenido bastante popularidad recientemente, es Trollhunters, de Guillermo del Toro y Daniel Kraus, en el que representan a los trolls de una manera un poco distinta a la común. Luego también tenemos a los trolls del Hobbit, que quieren comerse a nuestro protagonista Bilbo, pero cuando sale el sol se hacen de piedra. Y también en Harry Potter tenemos al troll en el primer libro, en Harry Potter y la Piedra Filosofal, aquel troll que vagando los baños provoca que terminen siendo amigos Harry, Ron y Hermione. Los ogros son otro ser también bastante distinto que coincide con algunas características de los gigantes. Entre ellos suelen ser el hecho de que comen gente y el hecho de que son malvados. Sin embargo, ahí hay como cierta discusión del tamaño de los ogros. Por lo general, más bien los ogros son de un tamaño bastante, pues, normal, por así decirlo, es decir, del tamaño estándar de un humano. Sin embargo, son muy feos y son malvados además. Y en donde suelen aparecer más comúnmente son en los cuentos de hadas. Por ejemplo, tenemos el cuento de Pulgarcito, en el que le roba, en algunas versiones es un gigante, en otras es un ogro, le roba las botas de 7 leguas a un gigante mientras duerme. Pero luego también tenemos en una versión, no sé si es la versión de Perrault o es tal cual como la versión, una de las versiones originales de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente no es rescatada por un príncipe, perdón si les arruino la historia con ahorita,
pero en realidad es violada por un rey y después cuando tiene los hijos despierta porque uno de los hijos le chupa el dedo y le saca la espina. Y entonces va a buscar al rey y resulta que la esposa del rey es una ogresa. Entonces, pues es como de alguna forma la antagonista de esta historia. De Thalía Sol y Luna se llama esta versión de La Bella Durmiente. Otro ogro que también es bastante popular es Shrek. Y sí, es un libro, originalmente hay un libro escrito por William Steig, que fue como la base donde se inspiraron para hacer las películas, pero es de esos pocos libros en los que podemos ver a un ogro bueno. Y después tenemos a los Onis, de la mitología japonesa. Estos Onis en realidad eran como unas criaturas medio demoníacas de tamaño gigantesco, que por lo general tenían uno o dos cuernos o incluso tres, y a veces tenían un solo ojo o dos. Y eran estas criaturas también muy, muy, muy malas que también comían gente, atacaban poblados. Y una de las historias como de leyendas japonesas muy importantes es la de Momotaro o el niño melocotón. Y es que era una pareja que no podía tener hijos y le piden a los dioses que les den un hijo. Y encuentran un día un durazno y adentro del hueso del durazno había un niñito pequeñito, pequeñito. Y este chico, Momotaro, crece y se convierte en un héroe que va a la isla de los Onis a pelear contra ellos y a derrotarlos para así poder liberar pues a los pueblos que estaban cercanos de la amenaza de estas criaturas demoníacas. Y bueno, los Onis son una de esas criaturas muy interesantes porque pues en general pues en la literatura oriental sí aparecen, que nos llega a nosotros en muchos animes y mangas hay estas criaturas que son los Oni. Sin embargo, no puedo pensar en ningún libro que los contenga. Y bueno, por último vamos a hablar tal cual ya de los gigantes, como nosotros nos los imaginamos. Y bueno, algo primero que yo encuentro muy interesante es el hecho de que tantas culturas hayan tenido estas criaturas gigantescas, porque no, aparte también no mencioné, por ejemplo, están los Anakim, que son una raza de gigantes mencionada en el Tanaj, que es el libro como de religioso de los judíos. En el Tanaj está el Torah y menciona a estas criaturas. También en la Biblia encontramos una figura gigantesca que quizás no es tan gigante como otros gigantes que podemos ver, pero está Goliat, precisamente la historia de David y Goliat, que sí decían que casi llegaba a los 3 metros. Luego también encontramos, por ejemplo, en la mitología vasca, también a criaturas gigantescas, siendo el más famoso de ellos uno conocido como Tártalo, que era un cíclope que también se alimentaba de la gente y atormentaba a la gente. Y así podemos encontrar en muchísimas mitologías diferentes figuras similares y por lo general, como digo, suelen ser bastante malos. Sin embargo, hay también algo que me parece curioso y es el hecho de que hay gente que llega a ser gigante y es por una enfermedad que se llama el gigantismo. Eso sí se ha dado, de hecho hay, creo una persona que midió como 2,7 metros, no recuerdo su nombre, pero es el récord de persona más alta que ha existido y es precisamente porque tenía gigantismo, que es esta enfermedad que afecta a las hormonas de crecimiento, las como segregas de una manera mucho, mucho más acelerada y mucho más de lo normal y por lo tanto tus órganos y todo tú creces mucho más. Sin embargo, claro, tiene varios problemas posteriores que no suelen ser agradables, empezando porque pues limitan mucho más la edad. Y es que también biológicamente se supone que si existieron o existen los gigantes, biológicamente, bueno, fisiológicamente no son sostenibles, o sea, no pueden existir porque es tan grande su tamaño y tan alto su peso que pues morirían por su mismo peso. Creo que era también una teoría que escuché por ahí de que Godzilla no podría existir porque terminaría muriendo sola simplemente por su propio, aplastada literalmente por su propio peso y similar, es como esto. Si llegaran a existir los gigantes, quizás tendrían que tener como, pues, no sé, unos huesos mucho más ligeros y cosas así bien extrañas. Probablemente, precisamente por su tamaño, eran que a veces se veían como reflejados en diferentes obras como medio estúpidos, medio tontos, porque
pues su cerebro tendría que ser un poco pequeño y no llegarían tal cual como a sus extremidades tan rápido las señales, entonces por eso son como medio torpes y lentos. No todos, pero encontré chistoso este dato, pues. Gigantes que aparecen en la literatura, tenemos a nuestros gigantes buenos. Uno es el gran gigante bonachón de Roald Dahl, que de hecho es un libro que va a tener su adaptación cinematográfica este año. Está también El gigante egoísta de Oscar Wilde, que es un cuento muy muy cortito acerca de un gigante que no deja que los niños jueguen en su jardín y por lo mismo en su jardín no llega nunca la primavera, que es un cuento que la verdad es que al principio me gusta mucho, pero al final tiene tanto toque religioso que ya no me encantó, pero está. Luego pensé también en Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, así como quizás todos conocemos la historia de Lilliput, que es donde viven todos los la gente chiquititita, él llega también a Brobdingnag o algo así. No sé cómo se pronuncia, que es también como una isla en la que viven puros gigantes. Y bueno, ya para pasar también a los gigantes malvados, tenemos, pues como digo, muchos de los antagonistas en los cuentos de hadas. Y luego tenemos a los gigantes imaginarios de El Quijote, que tienen muchos brazos y que son súper fuertes. Y en realidad estoy hablando de los molinos de viento de El Quijote, en las que él los ve como unos gigantes y tiene una batalla encarnizada contra ellos. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado interesante. Déjenme en los comentarios de qué criaturas quieren que hable en este tipo de videos. Yo los veré en el siguiente video. Espero que estén muy bien y que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye bye.